Pero antes de empezar a aplicar materiales, vamos a ver un poco más en detalle el cuadro de materiales. ¿Sí? Acuérdense siempre que nos vamos al cuadro Asset. Dentro del cuadro Asset teníamos estas 4 pestañas. La primera era la que correspondía a los materiales, entonces nos vamos al que corresponde a los materiales. Y inicialmente tenemos el área central, que está dividida fundamentalmente en 2 partes. La parte de arriba, donde estamos viendo cómo va a quedar ese material, y la parte de abajo, donde nos va a aparecer el listado de todos los materiales que están aplicados, o en algún momento lo hemos puesto y después no lo hemos utilizado. Podría ser que lo hayamos traído, lo hayamos aplicado y después al final hubiéramos decidido no utilizarlo, pero bueno, ya queda en ese listado porque lo hemos traído en algún momento y ha quedado ahí. Esto lo podemos adaptar. Yo puedo, por ejemplo, achicar la zona del previo para hacer más larga la zona donde aparece el listado de los materiales que estamos utilizando en el modelo. Cuando yo selecciono cualquiera de estos materiales, las características de ese material se visualizan en la vista previa correspondiente. Y en la vista previa yo puedo verlo de diferentes formas, porque según el tipo de material que yo esté usando va a ser más probable que lo aplique en distintos tipos de elementos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con textura de ladrillo, lo más probable es que esa textura de ladrillo la aplique en una pared. El programa va a interpretar inicialmente que distintos tipos de materiales seguramente lo voy a aplicar en distintos tipos de objetos. Entonces me va a mostrar el previo según donde supone el programa que yo voy a aplicar ese material. Si yo quiero ver cómo se va a visualizar en el previo ese material aplicado en algún objeto distinto, puedo seleccionar en qué tipo de objeto quiero probar cómo va a quedar ese material. Por defecto me lo está mostrando en la forma genérica, pero yo le puedo decir que me lo muestre como si fuera una tela, le puedo decir que me lo muestre como si fuera un piso, le puedo decir que me lo muestre como si fuera en un terreno, le puedo decir que me lo muestre con un tipo de material particular que se llama translucencia. El ejemplo más típico es que cuando ilumina la mano con una luz y se ve el rojo de lo que hay adentro del dedo, eso es porque la luz que está entrando ahí está haciendo una serie de rebotes internamente dentro del dedo antes de salir y entonces genera un efecto muy particular. Es un efecto similar al que puede suceder, por ejemplo, con una vela o con cera o con materiales de ese tipo, donde es como que ustedes están viendo lo que está pasando adentro del objeto con la luz, que en un objeto común sólido no sucede. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando estudiemos los materiales, pero vamos a ver que lo que se conoce como el canal difuso, que es el que le da el color general al objeto, está generado justamente por la luz, no que refleja sobre la superficie del objeto, sino por los rayos de luz que penetran en el objeto, que tienen una serie de rebotes internos dentro del objeto y después salen en distintas direcciones, en variadas direcciones, y eso hace que el objeto tenga una característica general, común, se lo vea desde el punto de vista que se lo vea. Nosotros vamos a ver que aquí vamos a trabajar con el canal difuso en general. Vamos a decir que el canal difuso es rojo, es verde o tiene una textura determinada y vamos a asumir como que es así. Pero hay algunos materiales en los cuales trabajar así no genera buenos resultados. Estos materiales que le acabo de decir, como la mano iluminada, la cera, la vela, qué sé yo, porque no es que nosotros vemos el resultado de homogéneo de un color o de una textura que sale del objeto, sino que es como que estamos viendo lo que está pasando adentro del objeto porque tiene cierto grado de translucidez. Y eso hace que para lograr efectos buenos con ese tipo de materiales tengamos que trabajar un poquito más, porque ya no le vamos a decir directamente que el canal difuso es rojo o verde o que tiene textura de madera, sino que vamos a tener que configurar un poco qué es lo que pasa adentro del objeto para que ese canal difuso realmente se muestre de manera más realista. Esos son este tipo de material, los materiales de translucencia se les llama. Después tenemos este que nos va a mostrar una pared y finalmente tenemos este que nos va a mostrar un detalle de la pared.
Entonces, cada tipo de material en función de dónde el programa supone que lo vamos a utilizar, en una tela, en el terreno, en el piso, en la pared, nos va a mostrar el preview con una de esas características. Pero si nosotros queremos verlo con otro, lo podemos hacer desde acá y seleccionar con qué tipo de preview queremos ver el material con el que estamos trabajando. Aquí tenemos dos pestañitas, esta lista donde aparece el listado de los materiales que están siendo utilizados y donde aparecen, yo tengo seleccionado un material determinado. Cuando me voy al Quick Setting me aparece un conjunto de parámetros con los que puedo configurar las características del material y es un conjunto de parámetros básicos, o sea, como los que más usualmente se utilizan para configurar un material. Entonces, si yo tengo que configurar un material con estos parámetros básicos, va a ser suficiente que lo haga desde acá. Si yo necesito configurar mi material con algunos parámetros más complejos, más avanzados, tendré que irme de nuevo a la barra de herramientas de parámetros avanzados para configurarlo. Pero mientras tanto lo puedo hacer desde acá. Y finalmente aquí abajo tenemos un listadito con 5 botones que nos permiten administrar los archivos. Tenemos el primero que nos permite generar un material nuevo. Fíjense que si yo pico aquí me va a aparecer un listado de los distintos tipos de material que puedo crear. Vamos a ir viendo algunos a lo largo del curso. Me permite guardar un material. Si yo he creado un material nuevo y me parece que es un material interesante, que lo voy a poder necesitar para otros proyectos, lo que puedo hacer es guardar ese material como un archivito propio de VRAI para guardar materiales en algún lugar de mi disco rígido donde yo quiera, y después lo voy a poder leer y cargarlo desde otro archivo. Entonces, si yo he generado un material y lo quiero guardar, le digo que lo quiero guardar, me va a generar un archivo de extensión BR de VRAI y MAT de material, y lo guardo en el lugar que yo quiero, y después con este botoncito que está aquí al lado voy a poder cargar en el modelo actual, en el archivo actual en el que estoy trabajando, un material que ha sido previamente cargado desde otro lugar, o que he bajado de internet o lo que sea. Y finalmente los últimos dos botones, tengo que me permite borrar el material que está seleccionado en este momento, y que me permite purgar los materiales, es decir, que me elimine todos aquellos materiales que están en este listado y que no están siendo utilizados en el modelo y por lo tanto me están molestando, me están ocupando lugar al vicio en el listado y hacen que sea más complicado encontrar el material que yo estoy buscando, etcétera, etcétera. Si yo pico el botoncito de la izquierda, accedo a la librería de materiales que trae incorporado VRAI, que me va a permitir que pueda utilizarlos y aplicarlo a las diferentes caras de mi modelo. En esta ventana tengo dos secciones. Tengo la sección categoría, donde me aparece el listado de las distintas categorías. Los materiales están organizados, por supuesto, con algún criterio lógico. Entonces tengo una carpeta de ladrillo, una carpeta de concreto, una carpeta de tela, una carpeta de vidrio, etcétera, etcétera. Y en la otra ventana tengo el listado de los materiales, efectivamente, que existen dentro de la carpeta que yo he seleccionado. Yo puedo organizar estas dos ventanas como a mí me guste. Yo puedo agarrarla de aquí, por ejemplo, y decirle que quiero que esté una al lado de la otra, que es como normalmente yo la uso. Entonces yo voy a seleccionar de aquí la carpeta y aquí a la derecha voy a tener el listado de los materiales que corresponden o que están incluidos dentro de esa carpeta. Y a su vez, en esta ventana puedo determinar el tamaño con el que quiero que se visualice el previo del material. Y puedo decirle que quiero que estos nombrecitos se visualicen o no. Si yo no quiero que se visualicen, le digo que no quiero que se visualicen, o le digo que sí quiero que se visualicen. Es recomendable que sí se visualicen los nombres, fundamentalmente porque me va a permitir saber qué material estoy poniendo con mayor facilidad, pero otra razón muy importante que la vamos a ver dentro de un rato es este dato que está acá, que dice aquí, por ejemplo, 25 centímetros, porque lo que me está diciendo ahí es el tamaño que está representando en la realidad el archivito de la imagen que estoy usando como textura. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hemos visto la creación de materiales en SketchUp,
Decíamos que cuando yo estoy representando un ladrillo, era el ejemplo que nosotros tomamos, la foto de la pared de ladrillo que yo estoy utilizando, representa un determinado tamaño de la realidad. Entonces, para que realmente esa imagen parezca de verdad, tengo que respetar el tamaño de la realidad. Si esa imagen está representando 1 metro por 1 metro, cuando yo lo asigno a una cara, tiene que representar 1 metro por 1 metro en esa cara. Por lo tanto, si esa cara tiene 2 metros por 2 metros, tendrá que repetirla esa imagen 2 veces en el sentido horizontal y 2 veces en el sentido vertical para respetar el tamaño del ladrillo. No esa imagen ocupar toda la pantalla, porque entonces el ladrillo sería mucho más grande de lo que realmente es. Ese dato me aparece siempre, cuando tengan un material con textura, por supuesto, fíjense que siempre me va a aparecer el tamaño en el nombre. Si yo no lo tengo al nombre, no voy a poder ver el tamaño. Entonces es recomendable tenerlo al nombre presente, sobre todo cuando vamos a trabajar con materiales que tienen textura aplicada, para poder recuperar ese dato y utilizarlo y por lo tanto lograr imágenes de mejor calidad.